Buenos días con todos. He experimentado frío extremo bajo cero aquí en Marcahuasi, eso queda aquí en Lima. Marcahuasi, una noche en Marcahuasi fue terrible. Y otro, acá en Lima también, aunque te parezca mentira, hay una zona que se llama Huancaya, de Yauyos para arriba, Vilcas, Huancaya Vilcas. Es la reserva paisajística Nor Yauyos. Es muy hermoso, muy bonito, pero también ahí he experimentado, pasé una noche casi a la intemperie, a la she. Una experiencia complicada. Pero éramos como ocho, 9 personas, en carpitas, así, gas. No, Fran, todavía no llegaban, hace años pues. Y frío extremo, frío, bastante frío. Sí te conté que yo estuve en el extranjero, ¿no? Y allá también he sentido frío. El frío es distinto. Te contaré que el frío, acá en Lima el frío cala los huesos, ¿eh? Acá en Lima sí. Será por la edad también. Ya uno ya tiene algunos años encima y algunos años encima ya la resistencia cambia. Bueno, niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos vamos? Ya la gente está despertando, ya hay más de 30 tipos de muchachos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya a mis 28 años ya no es como tengo cuando tenía 18. Eso. Ok. A ver, ¿quién es esta? A ver, tenemos a Abigail, Adrián, Alejandro, Alexander, Anabel, Anderson, Andrew, Carmen, Dayana, Fernanda, Francisco, Fran, Freli, Hilda, Karime, Leslie, Luciana, Marcia, María Jesús, Mayra, Milene, Natal, Nelson, Piero, Raquel, Reiner, Ricardo, Rodrigo, Rosemary y Wilson. Hola, Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, dije Fran, papá, sí, dije Fran, ¿cómo que no? Atento, doctor, atento. Hola, Milene. Hola, Milene. Fran Denis Villanueva Ramos, inclusive. Fran Denis Villanueva Ramos, doctor. Ahí está. También Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Obviamente, Francito, obviamente. Vamos con calma el día de hoy. A ver. Mira, pues, si tú recuerdas la semana pasada hablamos de nociología. ¿Te acuerdas o no? Sí, la semana pasada se habló de nociología, ¿cierto? Nociología. Muy bien, esta semana nos toca hablar de un proceso, otra disciplina filosófica, mejor dicho, otra disciplina filosófica. Esa disciplina filosófica se llama, está relacionada con ese dibujito que está ahí. Está relacionado con ese dibujito. Un Einstein chiquito, ¿no? Un Einstein chiquito. Ahí tenemos el átomo, por ejemplo, ¿no? El átomo, o la representación del átomo en todo caso, la representación del átomo, con su núcleo, protones, neutrones, ¿cierto? Y que es estricto física y química también, ¿no? Normal, ¿ah? Normal. Bueno, entonces, si hay un Einstein chiquito y tenemos ahí neutrones, protones, el núcleo, el átomo, ¿de qué disciplina filosófica vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué disciplina filosófica vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy, ese soy yo, ese soy yo. Tu docente Víctor Norby Delgado Farroñay, correcto, te va a hablar acerca de la epistemología, ¿correcto? No, tranquilo, Fran, tranquilo. Oh, Medalí, ¿qué fue? Oh, Medalí, qué malcriada, por interno ataca, por interno. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok. Mentira, Medalí, es una bromita, tranqui, tranqui, todo se hace. Epistemología.
Correcto, epistemología. A ver, yo voy a colocar, voy a hacer un esquemita para ver si recuerdo. Voy a hacer una pizarrita. Nuestra pizarrita. Ya está, vamos a ver si recuerdo. Ok, espérame un ratito, voy a colocar las cosas en su sitio. Listo. Ok, y yo voy a hacerlo así. Voy a hacer esta línea. Y luego voy a hacer esta flecha o flecha. Esta flecha. Hacia arriba. Correcto. Listo. Okay. Y aquí voy a poner este nombre. Voy a poner este mundo sencillo. Entonces tú ya debes más o menos sacar tu línea de quién estoy hablando. Y acá arriba voy a poner el mundo inteligible. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? Obviamente, Marcia. Obviamente, Marcia. Palmas, palmas virtuales para ustedes. Muy bien. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Lo que pasa es que al hacer esta división, de la línea roja para abajo, de la línea roja para abajo, el mundo sensible, de la línea roja para arriba, el mundo ¿cierto? Y la flecha hacia arriba me indica que va desde de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a poner aquí, para que recuerdes, vamos a poner aquí el fondo de la caverna. ¿Te acuerdas o no? A ver, los demás participen, por favor. ¿Te acuerdas o no? Vamos a colocar aquí el fondo de la caverna. Ok, el fondo de la caverna. ¿Cierto? Y aquí arriba, ¿qué colocamos? Aquí arriba colocamos la salida de la caverna. A ver, los demás se están acordando o no se están acordando. Manifiéstate. A ver, manifiéstate, espíritu chocarrero. Claro que sí, ¿cierto, Fran? ¿Cierto? Claro que sí. Listo. Una preguntita, una preguntita. En el fondo de la caverna, ¿qué voy a encontrar? ¿Luz u oscuridad? En el fondo de la caverna, ¿qué voy a encontrar? ¿Luz u oscuridad? Oscuridad, Nelson, bravo. Excelente, Fran. Excelente, Nelson. ¿Cierto? Oscuridad, ¿cierto? Oscuro, oscuro, oscuro. Y en la salida de la caverna, ¿qué voy a encontrar? ¿Luz o oscuridad? Excelente, Anderson. La oscuridad representa la ignorancia. La oscuridad representa la ignorancia, ¿cierto? Muy bien. Y en la salida de la caverna voy a encontrar luz. ¿Y qué representa la luz? Muy bien, Grecia. Muy bien, Jaime. Excelente. Representa el conocimiento, representa la verdad. ¿Ok? Representa la verdad. ¿Ok? Muy bien. Para terminar con este esquema que representa la caverna, hay que mencionar que para Platón, este mundo de aquí abajo, ¿ok? El mundo de aquí abajo lo va a llamar doxa, el mundo de la doxa. Y aquí vamos a hacer opinión. ¿Ok? El mundo de la doxa. Pero acá arriba vamos a encontrar, ¿ok? La episteme. Y ya más o menos te vas dando cuenta por qué por qué estoy haciendo este resumen. Ciencia, claro, conocimiento científico. Para Platón. Lo que yo estoy recurriendo, lo que yo estoy usando es eh, rastrear, rastrear de dónde viene esta palabra epistemología. Epistemología es una disciplina filosófica.
Ok, y la definición súper sencilla de epistemología, ¿cuál es? ¿Cuál es la definición súper sencilla de epistemología? Que es la disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento científico, del conocimiento científico. Sin embargo, estamos nosotros rastreando, ok, estamos rastreando de dónde proviene la palabra epistemología, viene de episteme, y lo encontramos desde Platón. Platón ya hablaba de episteme. Y cuando Platón hablaba de episteme, no se refiere al episteme de hoy en día. Hoy en día está súper relacionado con el conocimiento netamente científico. Lo que pasa es que para Platón eso es ciencia. ¿Qué es ciencia? Aquí en este mundo, aquí en el mundo inteligible, o en el mundo, en la representación, vamos a encontrar nosotros, si tú te acuerdas del mito de la caverna, la secuencia es sombras, objetos, y más allá encuentro el fuego y a la salida encuentro el sol. Entonces se refiere al fuego y al sol. El fuego representa el conocimiento matemático, ok, y el sol ya el conocimiento absoluto, el conocimiento verdadero. Esos dos para Platón, eso es ciencia. El conocimiento absoluto, el conocimiento verdadero, eso es ciencia, pero para Platón. Entonces desde ahí viene, desde ahí nosotros rastreamos la palabra episteme, ok, la palabra episteme. Pregunta, ¿recordó usted eso? ¿Ya estamos bien, Marcia? Oki, se dice oki. Cerramos entonces, regresamos a nuestra diapo. Perfecto, ¿no se quina también en el mundo sensible? Ayer perdimos eso. ¿Por qué ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer, Medellín? No te entiendo. Ah, ayer en el concurso de conocimientos. Ah, no, no, no sabía. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuál fue la pregunta directa? A ver, ¿fue virtual o presencial? Presencial. ¿Dónde lo hicieron? Ah, acá en Bonex. Ah, ya. Bueno, será que ayer no me tocó venir al... No, ¿alguien se acuerda de la pregunta? ¿Alguien se acuerda de la pregunta? ¿De filo? Bueno, la pregunta de ayer. Sí, sí. Ah, no, la pregunta de ayer planteaba era la respuesta del mundo inteligible y lo que nos enseñó era o sea, trataba sobre la Edad Media. Ya. Ya en la Edad Media, bueno, había lo que era, bueno, la oscuridad, ¿no? La era de la oscuridad, lo conocían. Ya, pero después planteaba que vino un personaje y le trajo algo a un sacerdote, creo. Pero lo voy a buscar ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Hola Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver la pregunta. Me llama la atención la pregunta. Ya. Seguimos. Algo de un catequista. Grecia, por favor, sin spoilers. Hoy día me encierro más tarde. Hoy día me encierro más tarde a llorar por Steve. No. A ver. Mientras el compañero va buscando la pregunta, esperemos que la encuentre. La epistemología es hablar de ciencia, pero la pregunta es qué cosa es la ciencia, ¿no? ¿Qué cosa es la ciencia? ¿Qué cosa es el conocimiento científico? ¿En qué consiste el conocimiento científico? Si usted recuerda la semana pasada, el conocimiento se clasificaba de distintas maneras. ¿Ok? El conocimiento se clasificaba de distintas maneras. Teníamos nosotros, según su grado de validez, según su obtención, pero también su grado de dificultad, según el grado de dificultad. Y según el grado de dificultad del conocimiento se divide en tres: vulgar, científico y filosófico. ¿Ok? Nosotros nos concentramos en el conocimiento vulgar, ¿ok? Vulgar, científico y filosófico. Y habíamos mencionado, ¿no? Que el conocimiento vulgar es un conocimiento simple, sencillo, que no requiere mucha especialización. En cambio, el conocimiento científico, sí, el conocimiento científico se caracteriza por ser sistemático, específico, ordenado. Ese es el conocimiento científico.
Matemático, ordenado, ¿cierto? Preciso, exacto, de la realidad, ¿ok? Específico de la realidad. Ahora, la realidad tiene distintas manifestaciones, ¿ok? Entonces, la ciencia se caracteriza porque se va a concentrar en un aspecto de la realidad, o sea, cada ciencia, mejor dicho, cada ciencia se va a especializar en un aspecto de la realidad, en un aspecto de la realidad. Entonces, episteme viene de dos voces griegas, episteme que significa saber, ciencia, y logos que significa estudio o tratado. ¿Ok? Logos, estudio. Esa es la definición etimológica de epistemología. ¿Encontraste la pregunta, hijo? ¿Encontró la pregunta? A ver, déjame leerla, déjame leerla. Un catequista de confirmación les explica a los jóvenes catequizados que Dios nos ha dado cuerpo como una herramienta para cumplir su voluntad, la cual solo podemos conocer mediante la razón superior de nuestra alma. ¿Y ahí cuál fue la pregunta? Este catequista se ha apoyado en la concepción antropológica de San Agustín, para quien somos, antropológica de San Agustín, para quien somos. Ah, ya, para San Agustín, ¿qué somos? Cuerpo y alma, ya, muy bien. Solamente alma, muy bien. Te hablan por San Agustín, ¿ah? Sustancia mortal, ya. Falta una. Seres inmutables. Y en esa se equivocaron, ¿qué marcaron? Nosotros no Esa fue la... respondimos ese, le tocó al otro salón responder. ¿Cómo no te entiendo? O sea, a nosotros esa pregunta no nos tocó, a nosotros nos tocó otra. Esta pregunta le tocó, pero al rival. Y ellos respondieron bien. ¿Cuál? La clave es avión. Sí, sí, declara bien. La clave es avión, ahí es cuerpo y alma. Ahí la pregunta, ¿y la de ustedes? Ahí la clave es avión, cuerpo y alma. Espera un ratito, un ratito. Durante la Edad Media el interés principal de los intelectuales y pensadores fue el conocimiento de Dios, ya. Mientras que San Anselmo de Canterbury, que es el considerado el padre de la escolástica, presentó pruebas ontológicas, las pruebas de Santo Tomás de Aquino, ya, las pruebas de Santo Tomás de Aquino se sustentaron en el orden ideal que Dios confiere al mundo. Son fruto arduo ejercicio intelectual al servicio de la fe. Supusieron la observación del mundo sensible, del mundo sensible y ordenado. Se basaron en las cualidades desprendidas del ser de Dios. ¿Qué marcaron ustedes? Durante la Edad Media, el interés principal de los intelectuales y pensadores fue el conocimiento de Dios, mientras que San Anselmo de Canterbury presentó pruebas ontológicas. ¿Qué marcaron ustedes? Marcaron la A y le dieron clave C. A ver, clave C. Supusieron la observación del mundo sensible y ordenado. Supusieron la observación del mundo sensible y ordenado. Lo que pasa es que Santo Tomás dice ver para creer. San Agustín dice ver para creer, y acá se sustentaron en el orden ideal que Dios confiere al mundo. Me tentaría por la A también, me tentaría por la A, pero al recordar que Santo Tomás dice ver para creer y recordar las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, una es la vía del movimiento, ¿no? Una es la vía del movimiento, otra es la vía de la causa eficiente, ¿cierto?
Y una es de los grados de perfección. Los grados de perfección supusieron la observación del mundo sensible y ordenado, del mundo sensible y ordenado, no ordenando, ordenado. Pero me quita el sueño la A. La A dice, se sustentaron en el orden ideal que Dios confiere al mundo, en el orden ideal. Pero San Agustín se basa en la observación, por eso sí, por eso es la C. Por eso es la C, sí, sí es la C, porque San Agustín, porque Santo Tomás, acuérdate, Santo Tomás dice ver para creer. En cambio, en el caso de San Agustín dice, no, la fe está por encima de la razón, la fe. El señor Santo Tomás como que trata de fusionar la fe y la razón. Ok, la fe y la razón. Pero Santo Tomás dice ver para creer. Ver para creer. Entonces se basa en la observación definitiva. O sea, Santo Tomás observa. ¿Qué observa? Observa que en la naturaleza nada ocurre de la nada, todo tiene un porqué, o sea, la causa eficiente, todo tiene una causa. Si esto fue motivado por esto, bacán. La pregunta es, ¿y este que está acá por quién fue motivado? Por otro. ¿Y este que está acá por quién? Por otro. ¿Y este que está acá por quién? Por otro. Entonces el razonamiento nos dice que efectivamente todo tiene que ser provocado por algo, o que todo tiene que ser provocado por algo. Pero no podemos seguir así de manera infinita, porque debe haber una primera causa que origina a todas las demás. Es la causa eficiente, es Dios, igualito. ¿Ok? Igualito. En el caso del movimiento, en el caso del movimiento, y en el caso del movimiento, todo es, nada, o sea, si algo no mueve algo, ese algo no queda inmóvil, entonces siempre hay un motor que mueve a otro, la teoría del primer motor inmóvil, igualito, el mismo razonamiento, hasta llegar a un primer motor que mueve a todos sin que nadie lo mueva a él. ¿Quién es ese? Dios. Los grados de perfección, hay seres que son más perfectos que otros, hasta llegar al ser más perfecto de todos, que es Dios. Profe, en la 1 el otro equipo dijo solamente alma. Para San Agustín, ¿no? Para San Agustín, pero es que San Agustín, vamos a leer bien la pregunta, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado cuerpo como una herramienta para cumplir su voluntad, ¿ya? Lo cual solo podemos conocer mediante la razón superior de nuestra alma. Este catequista se ha apoyado en la concepción antropológica de San Agustín. Antropológica de San Agustín. No, no puede ser eso. Tiene que ser a cuerpo y alma. Para San Agustín estamos conformes. Que el alma regula el cuerpo, sí, pero somos cuerpo y alma. San Agustín tiene la concepción dualista de Platón. Solamente alma, no. Es cuerpo y alma. No, 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 no. No, no, no. A mí no me han pedido ninguna pregunta. No, en realidad está bonita. A otros docentes de filosofía, seguramente. Yo no soy el único. No, ¿por qué quejarse? Ay, ya tienen la explicación. Ya tienen la explicación. En la de San Agustín es cuerpo y alma. Y en la otra, en la que le tocó a ustedes, sí es casa. Y han debido responderla, porque en el caso de Santo Tomás, recuerda, San Agustín es patrística y Santo Tomás es escolástica. San Agustín, para San Agustín, la fe está por encima de la razón. Existe una sola verdad para San Agustín, la verdad de la fe, la razón no. En cambio, para Santo Tomás hay dos verdades, una verdad para la fe y una verdad para la razón. ¿Ok? Hay dos verdades, pero trata de conciliar esas dos verdades. Trata de conciliar esas dos verdades. Y entonces la razón que dice, la razón dice que para conocerse tiene que observar primero. Por eso Santo Tomás dice ver para creer. Y ahí plantea qué cosa, ahí plantea las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Las 5 vías para demostrar.
Y si tú analizas las alternativas, la C es la única que habla de observación ordenada, observación ordenada. Ah, solo alma. Es que el ser humano no solamente es alma. El ser humano no solamente, en el caso de San Agustín, el ser humano no solamente es alma, es el cuerpo, el cuerpo dice es una herramienta, pero es parte del ser humano. Pues. Ahí dice visión antropológica. Si es una visión antropológica, antropo, hombre, y el hombre, San Agustín no niega la presencia del cuerpo, pero al estilo platónico, que rechaza lo que es corporal, sí, rechaza lo que es, o sea, no lo rechaza, sino dice que no debemos dejarnos guiar por las pasiones, no hay que dejarnos, el alma tiene que trascender, ¿cierto? Pero de que si es una visión antropológica, de que el hombre está constituido por alma y cuerpo, para Santo Tomás, no, Santo Nelson, Santo Tomás trata de conciliar, sí, sí, Milene, rechaza para San Agustín hay que rechazar los deseos. Nelson, para Santo Tomás trata de conciliar, para él sí existe la fe y la razón, ok, son dos verdades. Para San Agustín hay una sola, la fe, punto, se acabó. Para Santo Tomás, dos verdades, la fe y la razón, pero trata de conciliarlas. Guillermo de Ockham es el que dice, hay dos verdades, pero no las concilia, las separa. Una cosa es la fe y otra cosa es la razón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a salir un poquito más. Un ratito atrás. A ver, un ratito. A ver, lee conmigo acá. ¿Cuál es la concepción del hombre en San Agustín? San Agustín investiga el misterio del hombre, su naturaleza, su espiritualidad y su libertad. El ser humano está compuesto por un cuerpo y el espíritu, teniendo en cuenta que la cárcel del alma no es el cuerpo humano, sino el cuerpo corruptible, por lo que el alma no puede ser dichosa sin el cuerpo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Alir, cuerpo y alma. Platón posee dos mundos, el sensible y el de las ideas. En cambio, los mundos de San Agustín son el creado y el que tiene un Dios creador. En Platón las ideas y la materia es eterna. En cambio, en San Agustín solo Dios es eterno. San Agustín tiene muy en claro que la visión antropológica del hombre es el punto de relación de Dios con el hombre. La antropología agustiniana es un signo marcadamente platónico, puesto que mantiene un espiritualismo y dualismo en la concepción del hombre. El hombre está constituido por dos sustancias unidas, cuerpo y alma.
Entonces estaba mal aquello que ellos marcaron, porque ellos marcaron solamente al matrimonio. Mm, sí, para mí. Pero ustedes sí fallaron en la de Santo Tomás. Se les olvidó el hecho de que para Santo Tomás, para conocer, y tiene que ver con la ciencia, ¿ok? Tiene que ver con la ciencia. Y, y este, y Santo Tomás tiene que ver con la ciencia, porque uno de los principios de la ciencia es la comprobación, la corroboración. El tema con Santo Tomás de Aquino es que su explicación supuestamente racional no termina siendo racional, pues. No termina siendo racional, pero él sí parte del hecho de observar, ¿ok? De ahí recuerda la famosa frase de Santo Tomás, ver para creer. ¿Listo? Entonces nos concentramos en lo que es el conocimiento científico. Nos concentramos en lo que es el conocimiento científico. Conocimiento especializado dice sistematizado y preciso de la realidad. Mira, esas tres palabras, chicos, las subrayamos. Especializado, sistematizado y preciso de la realidad. La semana pasada nosotros analizamos lo que es el conocimiento. ¿Ok? Lo que es el conocimiento. Y tratamos de diferenciar qué cosa era pensamiento, qué cosa era conocimiento. No era lo mismo, ¿no? No era lo mismo. El conocimiento no es recopilación de información, sino conocer es, o sea, el conjunto de saberes, el conjunto de datos no es el conocimiento. El conocimiento es entender y comprender cómo funciona la realidad. Ese es el conocimiento. ¿Ok? Entender y comprender. Para conocer necesito pensar, sí, para conocer necesito pensar necesariamente. Entonces, en este caso, el conocimiento científico, ¿ok? El conocimiento científico es el que se caracteriza porque es especializado, como te dije hace un rato, ¿no? La oceanografía es la ciencia que se dedica a estudiar los océanos solamente, especializado. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento, la conducta y los procesos psíquicos del ser humano. Se especializa en eso. Sistematizado porque es ordenado. Sistematizado porque es ordenado. ¿Correcto? No es un conocimiento al azar, no es un conocimiento que se adquiere al azar. Este conocimiento se adquiere de manera ordenada y preciso, exacto, tal como es. ¿De quién? De la realidad en la cual se está abocando. Características del conocimiento científico, chicos, características del conocimiento científico. La objetividad, la racionalidad, es sistemático, la generalidad y la falibilidad. Son características del conocimiento científico, ¿correcto? Son características del conocimiento científico. Objetividad, refleja la realidad tal como es. Y aquí, muchachos, tenemos que terminar de darle forma a lo que significa objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer comparándolo con su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Objetivo. Entonces, una cosa es subjetivo y otra cosa es objetivo. ¿Ok? Viene tu flaca y te dice, mi amor, te amo con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Pregunta, ¿lo que él te está diciendo es verdadero o es falso? ¿Falso? Fernanda, Grecia, ¿eso es falso? Milene, ¿es verdadero? ¿Cómo puede ser verdadero y cómo ser falso a la vez? ¿Cómo puede ser verdadero y cómo ser falso a la vez? Tú puedes establecer que seas, ¿cómo saberlo, Pierito? ¿Cómo saberlo? Pero pregunta, ¿verdadero porque lo sienten en el momento? Pregunta. Tú puedes falso por como lo dice. La Francisco, ¿qué te han hecho, hijo? ¿Qué te han hecho? Oye, escúchame. ¿Tú puedes determinar si es verdadero o es falso? No. No.
No puedes determinar que sea verdadero o falso. No lo puedes tú. Pero es lo que siente la persona que lo dice, ¿ok? Para la persona que lo dice es verdadero, quizá, ¿no? Para la persona que lo dice, pero es lo que él siente, es lo que él dice, es lo que él piensa, es lo que él entiende. Entonces eso es subjetivo. Los sentimientos, claro, eso es subjetivo. Eso es subjetivo. ¿Por qué no es objetivo determinar su grado de verdadero o falso para todos? Lo objetivo quiere decir que ese conocimiento es el mismo para todos. Y la ciencia busca ser objetiva. Y la ciencia busca ser objetiva. O sea, no solamente para unos cuantos, o depende de lo que, o sea, lo que uno dice en ciencia tiene que ser objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que es lo mismo para todos. Que es lo mismo para todos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la polera del profesor es azul ploma con tirantes amarillos. Es azul ploma con tirantes amarillos. Pregunta, ¿eso será objetivo o subjetivo? Objetivo, porque todos lo pueden ver, o sea, estoy reflejando la realidad tal como es. Si yo digo, me gusta la polera del profesor, me gusta la polera del profesor, ¿eso será objetivo o subjetivo? Eso es subjetivo, eso es lo que a ti te gusta. Porque a ti te gustará, a mí no me gusta. No sé. Entonces, eso es subjetivo. Pero cuando tú describes la realidad tal como ésta se presenta, describes tal como es, entonces eso es objetivo. Y la ciencia busca ser objetiva. La ciencia no pretende ser subjetiva. ¿Ok? La ciencia busca ser objetiva porque pretende, ¿ok? Establecer que la realidad sea la misma para todos. O sea, no pretende establecer, sino lo que busca es reflejarse la realidad tal como es para todos. ¿Correcto? A ver, si yo digo Pedro Castillo es presidente de Rusia, ¿objetivo o subjetivo? Pedro Castillo es presidente de Rusia, ¿objetivo o subjetivo? Eso es objetivo. Profesor, eso es falso. Tienes razón, es falso, pero es objetivo, porque para todos eso es falso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí, Paula? ¿Sí, Grecia? ¿Sí, Fernanda? ¿Te diste cuenta? Claro, Pedro Castillo es presidente de Rusia. Eso es falso, pero es falso para todos. Claro, la objetividad no pasa porque sea verdadero solamente. La objetividad no pasa porque sea verdadero solamente. La objetividad pasa porque refleja la realidad tal como es para todos. Describe la realidad tal como es para todos. Y lo que yo estoy describiendo es falso, pero es falso para todos. Así es, sea falso, sea verdadero. ¿Correcto? Aquí, aquí. Racionalidad. Se sirve de la razón. Ahora, ¿de qué me sirvo con la primera característica? ¿Qué necesito para ser objetivo? La experiencia, lo sensible, ¿cierto? Necesito observar lo sensible para buscar la objetividad. Pero la racionalidad se necesita de la razón, de lo lógico, de lo racional, ¿ok? Se sirve de la razón, de la lógica para explicar la realidad. En otras palabras, utiliza la racionalidad. La ciencia es racional porque hace uso de la racionalidad. Nosotros tenemos dos tipos de pensamiento. En realidad hay varios tipos de la clasificación del pensamiento.
En el curso de psicología, tu profesor de psicología te habrá dicho que el pensamiento se clasifica en, según su dirección, convergente y divergente, y según su función, pensamiento lógico y pensamiento no lógico. La ciencia hace uso del pensamiento lógico, y el pensamiento lógico es racional. ¿Ok? ¿Será lógico decir, por ejemplo, que fulanito no ingresó a la universidad porque en la puerta de admisión se le cruzó un gato negro? ¿Eso es lógico? ¿Eso es racional? No, eso no es racional, eso no es científico, eso no es científico, no es científico. Y cuidado, a ver, el bajo rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de Lima Metropolitana se debe, el bajo rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario de Lima del Perú, de tu región, de Huancavelica, de Huancayo, de donde estés, se debe, se debe a la no alineación de los astros, a la no alineación de los astros. Por eso es que genera temor en los estudiantes. Dime, ¿eso es lógico? ¿Eso es racional? No. Ajá, no tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, la ciencia es racional porque se basa en el pensamiento lógico. Y el pensamiento lógico es coherente con la realidad. Cuando nosotros hablamos de racional, tiene que ser coherente con la realidad. Coherente con la realidad. Otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Si nosotros decimos, por ejemplo, no sé si en tu zona, en tu región, las noticias que hemos visto son de Lima, pero de repente en tu región también. Estas noticias de estudiantes escolares que se agarran a golpes a la salida. Ok, listo. Ok. Entonces, salió, bueno, ayer no he visto noticias. Entonces la pregunta es, o en todo caso el ejemplo es, ¿no? Los casos de agresión entre estudiantes de nivel secundario en Lima Metropolitana se debe principalmente a la situación de encierro que se vivió durante la pandemia. Pregunta, ¿eso es lógico o no es lógico? Claro, pero la pregunta es, mira, si es lógico, ¿ah? Excelente, Milene, excelente, pero para saber si es objetivo o no, para saber si es real o no, tendría que ser sometido a prueba. Milene tiene razón. Milene me pone, ¿necesita ser comprobado? Sí. Es lógico, sí es lógico, pero que sea lógico, es objetivo, habría que comprobarlo. Habría que comprobarlo. ¿Se entiende? Ok, ok, sí, sí, Sistemático. Sistemático significa proceso, secuencial, pero es una secuencia lógica. El conocimiento científico sigue pasos establecidos, sigue los pasos establecidos. El conocimiento científico, la ciencia, es un conocimiento sistemático de la realidad. No es al azar, no es al champazo, no es lo que se me ocurre. Hay una secuencialidad que hay que respetar. Correcto, hay una secuencialidad que hay que respetar para conocer la realidad. Sistema significa eso, ordenado. Por lo tanto, dentro de lo que es el conocimiento científico, nosotros tenemos el método científico. El método por excelencia del conocimiento científico o de la ciencia, el método por excelencia de la ciencia es el método experimental.
es el método experimental. Y el método experimental, como decía Milene, tengo que comprobarlo, profesor, para saber si estos casos de agresión entre estudiantes de nivel secundario se debe al tema de la pandemia, entonces tengo que comprobarlo. ¿Cómo lo compruebo? Sometiéndolo a experimentación. Voy a experimentarlo. Para realizar un experimento debe ser ordenado, o debe ser sistemático, no al azar. Para eso primero, la secuencia, que seguramente más adelante la vamos a ver, la secuencia es primero observar, luego estudiar, analizar, luego plantear el problema, luego el planteamiento de la hipótesis y así, una secuencia. Generalidad, porque pretende, busca la comprensión de toda la realidad en la cual se especializa, porque cada ciencia se especializa. No hemos dicho que es un saber, es un conocimiento especializado. Se especializa en una parte de la realidad, se especializa en una parte de la realidad. Ok, busca la comprensión total de la realidad. O sea, lo que pretende es establecer leyes, ¿no? Lo que pretende es generales que siempre cumplan. Por eso es que una cosa es teoría y otra cosa es ley. Por eso es que una cosa es teoría y otra cosa es ley. Dentro de la ciencia está llena de teorías, pero no todas son leyes. No todas son leyes. La teoría es una posible explicación al fenómeno que se presenta. O sea, una teoría es un conjunto de explicaciones de argumentos con respecto a un tema. Cuando se cumpla en todos los casos, se llama ley. Cuando se cumple en todos los casos, pasa a ser una ley. Y una pregunta interesante sería, ¿y existen leyes? Porque de repente uno dice, claro, profesor, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Se dice, la ley de la gravedad. En cualquier parte del planeta se cumple la ley de la gravedad. La pregunta es, ¿se cumple en el espacio? Y en realidad, o toda acción tiene una reacción, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Ahora, pero si te pones a pensar, la gravedad sí se cumple en el espacio, solamente que es distinta a la de acá. O sea, existe la gravedad. Y sí podríamos decir que es ley, pero no necesariamente se cumple como se cumple acá, tiene otra lógica. ¿Qué significa la palabra falible? Falible, falibilidad, falible. ¿Qué significa la palabra falible? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce? Falible, falible. Que puede fallar. Excelente, Marcia. Muy bien. Palmas para ti. Palmas para ti. Muy bien, hija. Muy bien. Excelente. ¿Que puede fallar, profesor? Sí. Admite la posibilidad de equivocación. Admite la posibilidad de que se puede equivocar. Puede fallar. Y la ciencia se ha equivocado muchas veces. Y ha cometido muchos errores. Claro, es que trabaja en función milenio, trabaja en función hipótesis. Tú tienes que someter a comprobación la hipótesis, tienes que experimentar cada hipótesis. Y puede fallar, tranquilamente puede fallar. Y la ciencia ha experimentado inicialmente con animales. Hoy en día esto ya pasa por un tema ético, el tema de experimentar con animales, para no experimentar con humanos. Lo que no se puede hacer es experimentar con humanos, pero aún así ha habido experimentos con humanos. Entonces hay cosas que han fallado, pues, ¿no? Han fallado. ¿Se entendió este esquema? Voy a poner la batería antes que se vaya a descargar esto. Espérame un segundo.
Por ejemplo, este esquemita nos habla acerca de lo que es objetividad. La ciencia busca ser mucho más objetiva y lo que busca es reducir el nivel de subjetividad. Eso es lo que busca la ciencia. Pero, o sea, siempre se puede llegar a ser objetivo 100%, si lo que busca la objetividad es reflejar la realidad para todos. Lo que pasa es que, a ver, lo objetivo, ¿de dónde viene? ¿De mi ser hacia afuera o de afuera hacia mi ser? Lo objetivo. De afuera, ¿cierto? Entonces, claro, el de afuera. Entonces, la idea es que aquello que esté afuera, ok, la ciencia busca que aquello que esté afuera sea descrita tal como es para todos, tal como es para todos. El tema es que cada uno de nosotros tiene su nivel de subjetividad. Entonces, tú puedes ser objetivo y explicarme las cosas tal como son, pero yo desde mi subjetividad puedo decir, no creo, ¿ah? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, y eso es lo que pasa con temas tan delicados como la religión, con temas tan delicados como la religión. Ok, entonces la objetividad pasa por contrastar, por demostrar la realidad tal como es, la objetividad. Entonces, desde un punto de vista muy objetivo y muy lógico y muy racional, la ciencia no admite, por ejemplo, no entiende, no comprende cómo una persona es crucificada, muerta y sepultada y que al tercer día resucite. O sea, tú me describes esa realidad, que una persona fue crucificada y al tercer día resucitó. Pero desde un punto de vista científico, objetivo, digo, eso es imposible. Eso es totalmente imposible. Eso no es objetivo, porque no estás reflejando las cosas como son. Pero desde un punto subjetivo, Luchito González. Ah, oh, tú estás viendo el fondo del sitio. Tú estás viendo el fondo del sitio, Paula. Tú estás viendo el fondo del sitio. El Luchito es otro nivel, menciono, claro. El Luchito es otro nivel. O sea, ¿cómo se llama este personaje bíblico? ¿Cómo se llama este personaje bíblico que fue resucitado? ¿Cuál? El personaje bíblico que fue resucitado, de Jesús lo revivió. Lázaro, ni Lázaro. Lázaro, claro, ni Lázaro. O sea, Luchito está por encima de Lázaro. ¡Hala! ¿Qué nivel el tuyo, ah? ¿Qué nivel el tuyo, ah? Entonces, pero si tú me dices, no, profesor, yo sí creo eso, que no es objetivo, porque no lo es, pero tú sí lo crees, eso es tu subjetividad. Ok, la subjetividad es individual, es personal, lo objetivo es general. Y hay personas que por más que le expliquen de forma objetiva las cosas como son, no. Esas personas no tienen una visión científica, son muy cerradas, solo entienden a golpes. Ah, la que me crea Wilson, solo entienden a golpes. En realidad cualquier religión, no solamente los católicos, en realidad cualquier religión, pero la religión cristiana católica es, por eso hay puntos controversiales, pues hay muchas controversias, pues muchachos. El hecho de que María dio a luz siendo virgen, eso es objetivo, que una mujer, María es una mujer, y que María dio, o sea, llegó a estar embarazada sin el acto sexual, sin el coito, pero la subjetividad pasa por el hecho de, difícil, para la ciencia es imposible. Para la época, hoy en día una mujer sin haber tenido relaciones sexuales, sin haber tenido coito, ¿puede quedar embarazada o no? Hoy en día, hoy. Sí, hoy día sí se puede, por inseminación, claro. Pero en esa época no había inseminación, pues entonces, ¿cómo comprender eso? Pregunta, ¿se está entendiendo? Dime, Paulita, dime. ¿Y si le hacen cesárea?
Claro, en el parto, si es parto normal, obviamente, pues, ¿no? Obviamente. Pero, ¿y si le hacen cesárea? ¿No? Las funciones de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué pretende la ciencia? Dos cosas. Básicamente la ciencia busca dos cosas. La descripción y la explicación. Sencillo, ¿no? Sencillo. Describir. Pregunta, ¿qué significa describir? Detallar. ¿Cómo es? ¿Ok? ¿Cómo es? Detallar. Entonces, la descripción responde a la pregunta, ¿cómo es? ¿Cómo se presenta el fenómeno? ¿Cómo se presenta la situación, la circunstancia, aquello que se está estudiando? Yo soy oceanógrafo. Estudio los océanos, la vida en el reino, en los océanos. Entonces yo tengo que describir cómo son las estrellas de mar, tengo que describir cómo son los delfines, las ballenas, los tiburones, el plancton, el fitoplancton, todo lo que tenga que ver con el mar, con el océano. No, describir. Y la descripción tiene que ser objetiva, no como a mí me parece. Si yo lo describo, finalmente no sería, si yo lo digo como yo pienso que es, no es descripción, porque la descripción tiene que ser objetiva. La descripción tiene que ser objetiva, detallada, precisa, exacta, sin omitir ni aumentar nada. Yo, por ejemplo, que soy psicólogo, a los psicólogos nos entrenan, a los psicólogos nos entrenan para hacer una descripción de la conducta humana. Entonces yo tengo que detallar la conducta humana, cómo se movió, en qué momento se paró, en qué momento se sentó, en qué momento cruzó las piernas, en qué momento levantó la ceja, en qué momento empezó a parpadear, en qué momento tuvo su tic. Describir, detallar. Estoy hablando desde el punto de vista de psicólogo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista de la psicología te estoy mencionando. Si yo fuese físico, químico, biólogo, en mi rama tendré que describir, no describir. Estoy estudiando las células, no estoy estudiando los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Estoy, por ejemplo, observando en el microscopio, cómo es que los glóbulos blancos combaten a los virus. Entonces, en esta muestra tengo un virus del COVID, tengo los glóbulos blancos, escribo cuál es la interacción entre el virus del COVID y los glóbulos blancos, qué hacen, con qué no hacen, describo, en todos los niveles, pero ser preciso y ser exacto y ser detallado. Esa es la descripción desde el punto de vista científico. Repito e insisto con esto, importante entenderlo. ¿Por qué? Porque no es decirlo como yo pienso. Oye, lo he visto y creo que se iba a ver otra chica. Ten cuidado, cuida a tu enamorado. Ah, profe, está describiendo. No, está chismeando. Eso no es descripción. Eso no es descripción. La ciencia describe tal cual se presenta el fenómeno, tal cual. Por lo tanto, tiene que ser objetiva. Pregunta, ¿me estás entendiendo? Sí, Grecia, listo. Explicación, responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué se presenta el fenómeno como se presenta? Busca la razón, busca el por qué. Por eso la pregunta es ¿por qué? Busca la causa del fenómeno, la razón del fenómeno. ¿Ok? Busca la causa del fenómeno, la razón del fenómeno. ¿Correcto? Ahora, dentro de un rato seguramente vamos a ver alguna clasificación de las ciencias, pero existen las ciencias sociales. ¿Ok? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, yo quiero saber la razón de la infidelidad. Quiero explicar la infidelidad.
¿cierto? Wilson, ¿qué te han hecho? Wilson, ¿qué te han hecho? Ese Wilson. La razón de la infidelidad, la razón de la infidelidad, la razón del machismo. No, ahora, Wilson, insisto, hijo, búscame, necesitas ayuda. Ese. eh, uy, uno se mandó por dentro, ¿ah? Yo no soy infiel, profe. Muy bien, papi. Muy bien, excelente, te felicito. No sabes de lo que te pierdes. Ese. Oye, escúchame, mentira. Yo soy Batman, la que me criada. Yo soy Batman, dice, no, hombre, no seas loco. Escúchame una cosita, escúchame una cosita. No te creen, hijo, no te creen. Este, dependiendo de qué ciencia, la explicación será absoluta o no, ¿no? Absoluta o no. ¿Por qué, profesor? Porque hay varias explicaciones, ¿o qué? Ah, la que malcriada, se fue de avance, Ingrid. Ah, la que malcriada, no. Ese ya es ofensiva, ofensiva, ofensivas. Eso, fría de frías, Jean-Pierre, es fría de frías, ofensivas. A ver, tenemos nosotros los que son las ciencias duras, ¿no? Las ciencias duras y las ciencias blandas, así se les conoce. En las ciencias duras, las explicaciones son exactas y precisas. Y las ciencias duras critican a las ciencias blandas, claro, a las ciencias duras o puras, purita. Ahí las explicaciones, ahí no entra, o sea, no admiten duda alguna, la explicación es exacta y precisa, esto es y punto, a esto se debe. ¿Por qué se da eso? ¿Ok? ¿Por qué el agua se evapora? ¿Por qué el agua se evapora? El agua se evapora porque es sometida a una temperatura de 100 grados centígrados. Cuando el agua llega a una temperatura de 100 grados centígrados, se evapora, se rompen sus moléculas, sus enlaces se rompen. Pero entonces el fenómeno de la evaporación, el fenómeno ebullición, no llega al punto de ebullición y el agua se evapora. ¿Cierto? Entonces, pero hay una explicación lógica, racional, objetiva. ¿Cierto? Listo. Explícame la infidelidad, pero así con la rigidez, con la exactitud de por qué el agua se evapora. Excelente, Anderson. Yo sé, papi, que no sabes lo que es eso. Yo sé. Pero no puedes. Tú me puedes decir que la infidelidad se debe a un solo, un solo factor, que es explicado por un solo factor. No. ¿No? Entonces ahí radica la disputa, el conflicto. No se puede, profe, porque se da varios casos, depende de cada persona, porque cada persona lo explica de acuerdo a su experiencia, claro, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es objetivo o no es objetivo? Por eso es que dentro de la ciencia, las ciencias duras o las ciencias más radicales, las puras, no admiten a las otras, por eso es que la psicología es resistida en algunos campos, en algunas esferas científicas es resistida, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente, pues la psicología no tiene ese nivel de explicación radical exacto. El tema va para seguir discutiendo, pero tenemos que avanzar con las diapositivas. Clasificación de las ciencias. Pero vamos a hacerlo históricamente, ¿ya? Históricamente, lo vamos a hacer históricamente. Ese señor que está ahí es Aristóteles. Y el señor Aristóteles, en su teoría del conocimiento, hace la siguiente clasificación de las ciencias. ¿Ok? Hace la siguiente clasificación de las ciencias: teóricas, prácticas y productivas. Para Aristóteles. Para Aristóteles, las ciencias se clasifican en ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. ¿Ok? Por ejemplo, ciencias teóricas. Ciencias teóricas, la física, las matemáticas y la ontología. Para Aristóteles. ¿Aló? ¿Quién levantó el micrófono? Para Aristóteles.
Para Aristóteles se clasifican en ciencias, la física es una ciencia para Aristóteles, las matemáticas también para Aristóteles, y la ontología es la ciencia que estudia el ser en cuanto al ser, la ontoser, el estudio del ser, lo que para algunos sería la metafísica, ¿ok? Lo que para algunos sería la metafísica. Pero esa clasificación es de Aristóteles, son las ciencias teóricas. Las ciencias prácticas, ¿ok? La lógica y la moral. Y se llaman prácticas porque son ciencias que me sirven para, la lógica me sirve para pensar, para entender. Y la moral me sirve para, la ética, la moral para convivir adecuadamente con los demás. Insisto y repito, chicos, esta clasificación es según Aristóteles, teóricas, prácticas y luego vienen las productivas. El arte y la técnica. El arte son ciencia, es una ciencia. Entonces, desde la época de Aristóteles se dice, por ejemplo, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal técnica? Porque se especializa. Esas personas que, a ver, ¿alguno de ustedes es de Cusco, en la región de Cusco, de Ayacucho, por ejemplo? Menciono Cusco y Ayacucho porque son los lugares que yo conozco, que he visitado. No tengo la oportunidad de haber estado en Huancavelica, en Huancayo. Sé que es muy bonito, pero no he tenido la oportunidad de andar por ahí. Pero en Cusco, por ejemplo, en el centro de Cusco hay un lugar que se llama San Blas, el barrio de San Blas. Estas personas que hacen orfebrería, no es, eh, los artesanos, qué hermosa artesanía. En Ayacucho, en Ayacucho me compré esos toritos, un torito hermoso que lo tengo en casa, un blanco me lo compré, es artesanía. Es artesanía, o sea, para llegar a ser tan hermoso, tan bonito, una técnica, y hay que tener arte y hay que tener técnica. El arte, según Aristóteles, es la producción de cosas bellas, pero la técnica es pulir y ser experto. En Nazca sí también, seguramente, Medellín. En realidad, en el norte del Perú he estado yo también en Tulucanas, en norte, en Piura, también he estado, y también he visto artesanías, en realidad en todo nuestro Perú. Y para Aristóteles eso es una ciencia, toda una ciencia que implica llegar a dominar algo. Pero para Aristóteles, eso es una visión muy antigua. Hoy en día, para la ciencia contemporánea, no sería aceptado. Acuérdate, Aristóteles, ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Por ejemplo, si hablamos de ciencia, entre Platón y Aristóteles, Aristóteles es el que se orienta más hacia el desarrollo científico, a pesar que Platón habla de episteme, a pesar de que Platón habla de episteme. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, profesor? La razón es que Aristóteles habla de comprobar, demostrar, observar. Platón no. Platón dice llegar a la episteme, al conocimiento absoluto, pero él plantea de que ese conocimiento absoluto, por ejemplo, ¿quién conoce el alma? Y el alma tiene que transmigrar y salir del cuerpo, ¿no? Transmigrar, salir del cuerpo para regresar al mundo inteligible y volver a recuperar el conocimiento absoluto que tenía. No tiene mucho sentido lógico. Para algunos no tiene sentido lógico. Por ejemplo, con respecto al universo, Aristóteles observa, ¿no? Aristóteles observa y dice, ¿sabes qué, Platón? Estás equivocado, no existen dos mundos, existe un mundo. ¿Ok? Y el mundo que existe, el mundo material, ¿ok? La Tierra está dentro del universo, pero la Tierra ocupa el centro del universo, decía Aristóteles. La física aristotélica dice eso, que la Tierra es el centro del universo y que alrededor de la Tierra giran de manera circular el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. El universo es finito, tiene límites, es eterno, ha existido, existe y existirá por siempre, y es en forma esférica, todo es esférico. No todo es esférico. Eso es para Aristóteles. Profesor, pero eso no tiene sentido, eso no es lógico, profesor, eso no es racional, profesor, eso no es objetivo, profesor.
Claro, hoy en día esa postura aristotélica no es científica, pero en aquel entonces Aristóteles y los seguidores de Aristóteles pensaban, profesor, ¿me está diciendo que en ese momento eso era científico? Podríamos decir que sí. Seguimos con Aristóteles y su explicación del universo, y él lo que sí dice es que existe el mundo supralunar y el mundo sublunar. El mundo supralunar y el mundo sublunar. Sublunar por debajo de la luna. Aquí está la luna. Aquí está la luna. Por debajo de la luna, la Tierra. Y en la Tierra, está compuesta por 4 elementos. Agua, fuego, tierra, aire. Y en el mundo sublunar se rige por ciertas leyes. La gravedad, por ejemplo. Aunque el señor Aristóteles no hablaba de gravedad, él no tenía el concepto de gravedad. ¿Ok? O sea, no acuña el concepto de gravedad, pero él ve que las cosas se caen, ¿no? Y él lanza algo al cielo, al aire, lo lanza al aire, se cae. Pero él plantea que por encima de la luna está el mundo supralunar. Y en el mundo supralunar, el espacio, se rigen por otras leyes. Él dice, aquí en la Tierra yo suelto algo, yo suelto, se cae. Suelto, se cae. Entonces él se pregunta y dice, la curiosidad, ¿no? La curiosidad. ¿Y por qué no se cae la luna? ¿Y por qué no cae el sol? ¿Y por qué no caen las estrellas? Entonces él dice, ah, no, en el mundo supralunar existen otras leyes, ¿ok? Y existe un quinto elemento. El quinto elemento es el éter, que es incorruptible, ¿ok? Y ese éter es el que hace que no caiga. Lo explica con el éter. Lo explica con el éter. ¿Ok? El éter es incorruptible, no cambia, siempre se mantiene igual. En cambio, aquí el agua es sólida, es líquida, es vapor, cambia. La tierra sólida, el barro blando, cambia. Es corrupción, generación y corrupción. Cambian. Aquí en el mundo. Se parece a Platón. Si te pones a analizar, se parece a Platón. Parece, pero no es igual. Porque no es que haya un mundo supralunar distinto al no, los dos son uno solo. Galileo Galilei, estamos viendo nosotros la evolución de la ciencia. Estamos viendo nosotros la evolución de la ciencia. ¿Por qué hemos empezado con Aristóteles? Es más, hemos debido empezar con los monistas y los pluralistas. Monistas tales Anaximandro, Anaxímenes, pluralistas Demócrito, Leucipo, Anaxágoras. ¿Por qué, profesor? Porque ellos son los filósofos de la naturaleza. Pero no es que sean muy científicos que digamos, pero de todas maneras se interesan por lo objetivo, por algo objetivo. Y ahí saltamos, porque a Sócrates no le interesa este tema. Sócrates es muy racional, Sócrates busca el conocimiento lógico racional, no se interesa por la comprobación, por la demostración. Él busca encontrar la demostración de todo, pero de manera racional. Los sofistas, ni qué decir. Platón, idealista. Aristóteles, sí, Aristóteles, observación. Pero desde Aristóteles nos damos un salto enorme hasta Galileo Galilei. Van a pasar más de 1000 años, más de 1000 años. ¿Por qué, profe? Porque ningún otro filósofo se preocupa, quizás Guillermo de Ockham, pero quizás Santo Tomás, porque Santo Tomás dice también ver para creer, pero su ver para creer termina siendo muy tirado para la fe también. Pero no San Agustín, San Anselmo, toda la gente de la edad media, no se preocupan por la demostración, por la contrastación, por la comprobación, por la objetividad, no hay esa preocupación. Hasta que aparece Galileo, ¿no? Y cuando hablamos de Galileo, nosotros hablamos del periodo de transición
¿no? Entre la Edad Media y la Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento. Y con Galileo va a ser considerado el padre del método científico. Nunca antes se había aplicado para adquirir un conocimiento, ni siquiera Aristóteles, ¿ah? Para adquirir un conocimiento, un método. Entonces debemos entender qué significa la palabra método. En un ratito lo vamos a ver, pero métodos, de una u otra manera, vamos adelantando conceptos. El método significa pasos a seguir, es decir, llegar al conocimiento siguiendo pasos rigurosos. ¿Cuáles son esos pasos para Galileo Galilei? En primer lugar, Galileo no busca la esencia de las cosas, eso es metafísica. Buscar la esencia de las cosas, eso es metafísica. Eso es metafísica, metafísica. A Galileo no le interesa la esencia de las cosas. ¿Ok? Ok, no le interesa la esencia. A Galileo le interesan las cosas como son. Propiedades, qué características tiene, cuáles son sus manifestaciones. Eso le interesa. Y a la ciencia le interesa eso. Usar el experimento en vez de la simple observación. Es decir, va más allá de observar. Aristóteles observaba. Ok, Aristóteles observaba, Tales observaba, Anaxímenes observaba. Pero este señor Galileo dice, no, hay que experimentar para comprobar, para demostrar si es o no realmente lo que parece ser. Esta es una clara influencia, ok, esta es una clara influencia de la filosofía pitagórica, por ejemplo, ¿no? El uso de la matemática. Porque la matemática es exacta y precisa, pues muchachos. Eso lo vimos cuando analizamos a los racionalistas. Los racionalistas vendrán después, obviamente, son después, posteriores a Galileo. Pero ya Galileo planteaba el uso de porque la matemática es exacta y precisa, papi. Señorita, un matemático jamás la va a engañar. Un matemático. Porque la matemática, 2 más 2 es 4. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Ese mi Anderson. Ese mi Anderson. Tiene fe, mi Anderson, tiene fe. Ah, ya. Mentir es malo. Oh. ¡Ah! No, Ingrid, pero ¿qué has desayunado, Ingrid? ¿Qué has desayunado, Ingrid? ¿Qué has desayunado, Ingrid? Eres Gil, pe. ¡Hala! No. Ah, con razón, no ha desayunado nada, con razón está así. Por eso seré Inge, profe. Última. Y rechaza el principio, el señor Galileo y la ciencia también, rechaza el principio de autoridad. ¿Qué significa que rechace el principio de autoridad? O no, no sea malcriado, no sea malcriado, no lo voy a leer, no lo voy a leer, no lo voy a leer. Rechaza el principio de autoridad. Pregunta, ¿qué significa que rechaza el principio de autoridad? Que no porque lo diga tal o cual persona se tiene que tomar como absoluto. Durante la Edad Media se decía, ¿no? Aristóteles decía. ¿Y quién es Aristóteles? Oh, Aristóteles es un gran filósofo. Yo no dudo que sea un gran filósofo. Pero, o sea, ¿por qué lo dice? No, señor, que se someta a comprobación, que se someta a investigación. La iglesia dice, aguanta, ¿quién es la iglesia? El Papa, no te metas con el Papa. Aguanta, ¿quién es el Papa? Bacán, chévere, es el mensajero de Dios en el mundo, lo que tú quieras. Pero acá estamos hablando de ciencia. Y acá se comprueba que María es. Vamos a comprobar, hermano, tranquilo. Si resulta cierto, te hago caso. Pero si no resulta cierto, lo siento. Chao. Te rechazo. El señor Galileo plantea por primera vez el uso de un método. Ese método está basado para él, primero la observación, luego el planteamiento de hipótesis, luego la deducción y luego recién el experimento. Es el método científico o la primera forma de método científico.
Esos pasos los realizaba el señor Galileo. Observar, plantear una hipótesis, que dentro de un rato vamos a profundizar qué cosa es la hipótesis, deducción, que es el razonamiento deductivo de lo general a lo particular, y luego realizar el experimento. De tal manera, pues, muchachos, que tenemos nosotros la influencia aristotélica, ¿no? ¿Qué decía Aristóteles? La Tierra es el centro del universo y los planetas giran alrededor, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La teoría geocéntrica. Y eso fue aceptado como verdad durante mucho tiempo, el geocentrismo. Y durante toda la Edad Media, Aristóteles dice, ¿no? O sea, es verdad, somos el centro del universo porque somos creación divina. Mira, Aristóteles, este filósofo que no es católico, pero también, o sea, lo plantea. O sea, porque se sustentan en Aristóteles. No. Aparece Copérnico y se tumba la teoría, ¿sí o no? Copérnico, Galileo, observan la realidad, plantean una hipótesis, no, eso está mal. El centro del universo es el Sol. Y a eso se le llama teoría heliocéntrica. Eso me dice algo, muchachos. ¿Qué me dice, profesor? Eso me dice que no siempre hemos podido, o en todo caso, la pregunta es, ¿somos una sociedad 100% científica? Hemos alcanzado el conocimiento científico porque se supone que el conocimiento científico busca, yo creo que la palabra clave es buscar. El conocimiento científico es absoluto al 100%, el conocimiento científico busca ser 100% objetivo, ¿cierto? ¿En algún momento la humanidad ha llegado a ser 100% científica? No, porque cada vez que hemos dicho esto es verdad absoluta, aparecen nuevas circunstancias y se tumba todo. ¿En qué se basó Aristóteles, por ejemplo? ¿En qué se basó Aristóteles para decir que la Tierra es el centro del universo? Una explicación sencilla, muchachos. Te levantas por la mañana y ves que el sol, y ves que la luna en la noche o en el mes observa, pero basta con la simple observación. Aparece Galileo, Copérnico, y utilizan ¿qué cosa? El telescopio. O sea, en la época de Aristóteles no había telescopio. Entonces se descubrió un instrumento que me da una observación más real de la realidad, más objetiva de la realidad. Lo mismo ocurre en todos los campos de la ciencia. Y eso lo vamos a ver más adelante con una de las teorías. Este es Kepler, por ejemplo, ¿no? Kepler también. Se pensaba que el movimiento era circular, ¿no? Se pensaba, pero Kepler con el telescopio, con el análisis matemático, no, porque acá predomina la matemática, Johannes Kepler dice, no, el movimiento elíptico. Entonces, la ciencia cambia la perspectiva, ¿sí? En la medida en que vayamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, en algún momento pensamos, esto es verdad. Un ratito. Hay nueva evidencia. Si hay nueva evidencia, eso que pensabas que era verdad, no era verdad. Pregunta, ¿se está entendiendo hasta acá, niños? Listo. Pasos del método científico. Esos son los pasos del método científico. Esos son los pasos del método científico. Observación, planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, experimentación y análisis de resultados. Hoy en día, todas las ciencias, todas, duras y blandas, trabajan con el método científico. No es el único método, no sé, pero es el método por excelencia, el que siempre se utiliza. Ahora, el método, acá en realidad debe decir método experimental, método experimental. ¿Y cómo funciona eso? Checa este videíto. Oye, Big Man, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas.
hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Big Man. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Querido Big Man, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta. Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Ah, una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! La bombilla eléctrica enciende. De acuerdo. Muy bien. Sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí, o tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad, pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. Ajá, la luz no se encendió, así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. ¡Ya lo escuchaste! Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis es que debe ser la combinación de sal y agua la que conduce la electricidad. Probaré eso haciendo mi propia agua salada, al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Ajá. Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis. Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. O como decimos en los círculos científicos, badabin, badabán, badaboom. Who is he? Hi. Hey, My man. name ¿Qué tal? Badabing, badabang, badaboom, Stranger Things. Oh. Escúchame, las equivocaciones ayudan. Obviamente, Grecia, es válido equivocarse.
Es válido equivocarse. Esos son los pasos del método científico. Y las ciencias, como te dije al inicio, se han equivocado un montón. Y es bueno que se hayan equivocado porque esas equivocaciones nos acercan más al conocimiento tal como es. ¿Ok? Al conocimiento tal como es. ¿Ok? Obviamente, los errores se aprenden. Y tú que te paras equivocando, lo sabes, ¿sí o no? Tú que te paras equivocando, ya sabes en qué, lo sabes, ¿sí o no? Uno aprende, ¿sí o no? Obviamente, obviamente. Tú. ¿Sí o no? Obviamente, ves, obviamente. Ahora, clasificación de las ciencias, clasificación de las ciencias. Según el nivel conceptual y según el nivel de organización. Conceptual tenemos ciencias formales y ciencias fácticas. Ciencias formales, ya está, o sea, formal significa que ya está algo establecido, ¿ok? Formal, a nivel lógico, a nivel racional, la lógica, la matemática y la cibernética. La lógica, la matemática y la cibernética. ¿Ok? Su comprobación aquí no hablamos de comprobación, hablamos de demostración. Con las ciencias formales hablamos de demostración, como tus profesores en matemática. Tus profesores de matemática no comprueban el teorema de Pitágoras, demuestran, hablamos de demostración. ¿Me entiendes o no? Alócate. Aquí. En cambio, en la ciencia fáctica, ¿qué significa fáctico? Fáctico es observable, medible, registrable. Las ciencias fácticas se clasifican en ciencias naturales y en ciencias sociales. Las ciencias naturales, la física, la química, la biolo. Uy, la pantalla, fue la pantalla. Se paralizó. La biología, muchachos, la biología. La biología. Y la biología, muchachos, es fáctica, ¿por qué? Porque se demuestra, se comprueba. Hace muchos años, pero muchísimos años, cuando yo estaba en la academia, al igual que tú, en la academia mis profesores de biología nos hicieron llevar ranas, peces para hacer disecciones y comprobar, por ejemplo, la rana, tú movías un nervio y la rana movía las ancas, movía las patas, ¿no? Las ancas, las patas de rana. Y en ese momento estábamos comprobando, no demostrando, comprobando. Son dos cosas distintas. Y en las ciencias sociales tenemos pues nosotros a la psicología. Algunos colocan a la psicología como una ciencia social. A la economía, por ejemplo, ¿no? La sociología, por ejemplo, ¿no? La diferencia con las naturales, con las sociales, es el grado de exactitud. En las naturales son mucho más precisas, mucho más exactas. En las sociales no. ¿Por qué sube el pan? ¿Por qué sube la gasolina? Maldito Castillo, profesor, ese tiene la culpa de todo. O la guerra de Rusia con... También estaba como nosotros, dice. O la guerra de Rusia con... ¿Qué tiene que ver la guerra de Rusia con Ucrania, profesor? También es una ciencia. Ahora, según el nivel de organización, tenemos las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias del pensamiento. Si te das cuenta, es prácticamente la misma es otra forma de clasificarlas. Las naturales, la física, la química, la biología. Las sociales, la economía, la sociología, la antropología. Ciencias del pensamiento, la lógica, las matemáticas y la cibernética. Teorías de la verdad. Esto también suele venir en examen de admisión. Teoría de qué cosa es la verdad. ¿Cuándo es verdad? A ver, dime, tú. A ti te hablo, a ti te han dicho que es verdad lo que te dice. Tú. ¿Cuándo es verdad? Te amo con todo mi corazón. Te lo ha dicho 1000 veces. ¿Es verdad o no? Habla. Cuando es falsazo, sí. Paula, ¿qué te han hecho, Paulita? ¿Qué te han hecho? Grecia, ¿qué te han hecho? Cuando puede ser comprobado. A ver, vamos a ver. Teoría de la verdad según la coherencia. Según la coherencia. Una descripción debe ser siempre coherente con el fenómeno observado. La polera del profesor es ploma azul con tirantes amarillos y letras amarillas. ¿Verdadero o falso? Habla, ¿verdadero o falso? Hoy.
Cuando se corresponde lo que dices con la realidad, es verdad. Cuando se corresponde lo que dice con la verdad, es verdad. ¿Cierto? Ah, ¿no ves? Bueno, ya no ves. Ya, esa es la teoría de la coherencia. Esa es la teoría de la coherencia. ¿Ok? No, no, ¿cómo que para otros otro color? Mi polera es ploma, es azul. Y todos lo están viendo, los que tienen la cámara encendida. O en todo caso, los que me están viendo a mí por cámara. La teoría de la coherencia, teoría de la correspondencia, cuando se corresponde. Una declaración es verdad solo si se corresponde. Ah, es que el daltónico tiene una condición distinta, pues no es que sea objetivo, lo que pasa es que el daltónico no puede ver la realidad como es en realidad, es distinto. Teoría de la correspondencia, una declaración es una verdad solo si se corresponde con los hechos. Se relaciona con símbolos con modelos. Un modelo debe por fuerza corresponder con la realidad. Es decir, si se corresponde con los hechos, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? Que se corresponde con los hechos. A ver, no sé, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Se me escapó el dedo, ¿no? ¿Qué pasó como se me escapó el dedo? Un ratito, no te leí. Cuando ella te da el... ¡Oh! ¿Qué fue? Oh, recién te leo. Oh, no, 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 eso no voy a leer, eso no voy a leer. No, 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 no. A ver, con la correspondencia. Una declaración es verdad solo si se corresponde con los hechos. Chicos, chicos, escúchame el ejemplo que voy a plantear, la situación que voy a plantear porque es compleja. Porque es compleja. Esta persona es acusada de violación. Vayamos a la corte. La corte, el juez, ¿qué va a recuperar? Los hechos. ¿Qué dicen los hechos? Mi defendido es inocente. Él no la violó. El sexo fue consensuado. Eso es verdad. A ver, ahí están las pruebas. Ahí están los hechos. Ella, la invité a mi habitación, vino. Le invité unos tragos, aceptó. Nos besamos, ella también aceptó besarme. Nos tocamos. Y de ahí tuvimos el acto sexual. Y el acto sexual fue con fuerza porque ella solicitaba que sea sexo fuerte. Y aquí está. Y lo demuestra. ¿Es verdad o no es verdad? Y efectivamente, hay cámaras de televisión, hay cámaras de videovigilancia donde ven a ella entrar al departamento de él no la fuerza, no la golpea. Pucha, profe, habría que buscar los hechos para demostrar efectivamente si hubo o no, ¿no? La profe, qué difícil demostrar la verdad ahí en ese caso. No es lo mismo decir la polera del profesor es plomo, eso es por coherencia. La descripción es coherente con la realidad, pero se corresponde, esa es otra cosa. Entonces, ahí está lo difícil. Ahí está lo difícil. ¿Me entendiste el ejemplo de correspondencia? Es que Ariana, claro, te das cuenta que no es tan fácil decir es verdad o no. No es tan fácil. Teoría pragmática. Este esquema propone que la verdad debe ser probada a través de sus efectos funcionales de certeza. La vacuna es verdad que es beneficiosa. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Inyectamos y recién vamos a ver si es verdad o no después de, por sus efectos, su resultado.
Profesor, entonces la verdad depende. Teoría de correspondencia, teoría de coherencia y teoría pragmática. Ten cuidado con eso en el examen de admisión. En el siglo XX aparece lo que se conoce como el empirismo lógico. La postura empírica está relacionada con la ciencia. Y el señor Ernest Mach, que pertenece al denominado Círculo de Viena, ok, nos dice lo siguiente, ¿no? Él pertenece al Círculo de Viena. La ciencia es fenoménica, o sea, está basado en fenómenos. Y es el único instrumento por el cual se logra la adaptación al entorno. Por lo tanto, la ciencia es importantísima. A esta teoría se le llama como el neopositivismo lógico, empirismo lógico o neopositivismo. El positivismo dice que la ciencia, el conocimiento científico es el que nos lleva al desarrollo. Este neopositivismo lógico se basa en tres características. El empirismo clásico, Luke, Bacon; positivismo, Comte; Tractatus, Ludwig Wittgenstein. Eso lo hemos visto no hace mucho lo hemos visto. Ok, ahí tienes las características de cada uno de ellos. El neopositivismo lógico o empirismo lógico, entonces, se basa en el desarrollo científico. Ese es el neopositivismo lógico. Pero ahora pasamos al... dentro de este neopositivismo encontramos al señor Karl Popper. Karl Popper. ¿Ok? Y Karl Popper, importante, plantea lo siguiente. ¿Ok? Karl Popper pertenece ya no al empirismo lógico, ya no al neopositivismo lógico, pertenece al racionalismo lógico. Criterio de demarcación de las ciencias para la comprobación, para la demostración, para la comprobación. Para el empirismo clásico, para el empirismo lógico, es el criterio de verificacionismo, de verdad, ya sea por la teoría de coherencia, de pragmática o correspondencia, pero el criterio de verdad, ¿cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Popper dice que no, que el criterio de verificacionismo no nos lleva a un desarrollo científico. Él plantea el criterio de falsacionismo. Falsacionismo, profesor, ¿y qué es eso de falsacionismo? Ok, ¿qué es eso de falsacionismo? Presta atención, ¿qué es eso de falsacionismo? El problema con decir que es verdad algo, por ejemplo, ¿no? Todos los pingüinos son blancos y negros. Todos los pingüinos son blancos y negros. Si yo digo que todos los pingüinos son blancos y negros, ¿qué tengo que hacer siguiendo el paso del método científico o siguiendo los pasos de la ciencia? ¿Qué tengo que hacer yo para comprobar, demostrar, comprobar que lo que acabo de decir es verdad? Todos los pingüinos son blancos y negros. Ya me están votando ya me están votando. Todos los pingüinos son blancos. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que ser? Su profe, tendría que ver a todos los pingüinos, porque yo no he dicho 10 pingüinos, he dicho todos los pingüinos. Entonces, la observación, ¿no? Para Popper la observación no está bien. ¿Por qué? Porque te preguntan, ¿vas a ver a todos los pingüinos? Ariana, lo que tú has dicho es lo que dice Popper. Popper dice, en vez de el criterio de verificación, hay que aplicar el criterio de falsación. Falsear. Si una teoría es falseable, dice, si una teoría es posible de ser falseable, entonces es una teoría científica. Es una teoría que más se acerca a la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de decir todos los pingüinos son blancos y negros, no todos los pingüinos son blancos y negros. No todos. Si yo digo todos, veo 1, veo 2, veo 10, veo 20, veo 100, veo 200, veo 300, veo 3 millones. Pero hay más todavía. Su madre, ¿cuánto me voy a demorar para demostrar, para comprobar de que es correcto? Pero si yo digo, no todos los pingüinos son blancos y negros, y encuentro uno que no es blanco y negro, ya está, se acabó. No tengo que seguir. Entonces, si una teoría es posible, mira, todos los perros ladran. Solo sabes de manera provisional. Para estar seguro tendrías que conocer a todos los perros de todas las épocas. Y el perro del costado dice, miau. Ahora sabemos que tu teoría es falsa.
Claro, es una broma, ¿no? Es una caricatura que critica la teoría de Popper. De Popper. De acuerdo a las ideas de Popper, ¿qué podemos decir? ¿Qué sabemos sobre el mundo? A diferencia del verificacionismo, que plantea que la ciencia es una acumulación de verdades, el falsacionismo plantea que la ciencia es acumulación de afirmaciones falsables que hasta la fecha no han sido probadas falsas. El falsacionismo advierte que una teoría tan buena como la teoría de la relatividad, que es falseable, ¿ok? Puede ser demolida en cualquier momento. O sea, el verificacionismo busca verdades absolutas. La teoría de Popper dice no podemos hablar de verdades absolutas porque en cualquier momento se puede tumbar la verdad. Si hacemos un experimento que la pruebe falsa. Las mejores teorías científicas son aquellas que han resistido más intentos de o sea, si una teoría resiste la falsación, tiene mayor consistencia. Este señor Popper nos dice que existen tres conceptos: paradigma, crisis y revolución científica. Un paradigma es la explicación, el paradigma es la explicación imperante en un contexto. Aristóteles, la Tierra es el centro del universo, ese fue el paradigma. Luego surgió una crisis, hoy no creo, discrepancia. Y surge una revolución científica, se cambia todo. Entonces, gracias a la crisis y a la revolución científica, la ciencia evoluciona. Entonces, mira, ahí está. El paradigma de Ptolomeo, geocéntrica, entró en crisis, hubo una revolución científica y se superó. Entonces, para Popper la ciencia evoluciona. Hasta la teoría Copérnico heliocéntrica. Pero tú sabes que eso también se cambió. ¿Ok? Entonces hay una revolución científica, hay un paradigma propio de cada evento o de cada momento histórico. Aparece una revolución científica, una crisis, se cambia y cambia el paradigma. Entonces la ciencia es, para Popper, cambios constantes de paradigma. ¿Se entendió? Recuerda que la filosofía te libera de las cadenas. Sí, yo se lo paso al tutor. Un abrazo, cuídense bastante.